Buenos días. Es una bendición saludarles en esta mañana y recordarles que la presencia del Señor está para con nosotros. Soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 11, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y luego voy a leer un versículo que ya lo leí, que está ya en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, versículo 30. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. O sea, aquí se sigue cumpliendo la primera sentencia de Dios para con David. Dijo que haría levantar el mal de su propia casa. Y sí, ahí empezó David a ver cumplida esa sentencia de Dios. Entonces, hay algo. David no iba feliz, huyendo de Absalón, teniéndole miedo. ¿Por qué? Porque, como decía ayer, al enemigo hay que tenerlo cerca. Pero hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Primero, él no se acercó a Absalón para calmar esos vientos tempestuosos. Él dejó que las cosas fueran creciendo y creciendo y creciendo. Lo primero eso. Y lo segundo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y se le olvidó la misericordia de Dios. Porque cuando Dios le dice por medio de el profeta Natán que David había deshonrado la palabra de Dios, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, entonces le dice: nada, de ahora en adelante no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y le sigue hablando de eso. Y luego le dice lo que acabo de leer: no se apartará. Perdón, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y era lo que estaba sucediendo. Amnón violó a Tamar. Absalón mató a Amnón. Y ahora él tiene toda la intención de sublevarse, de quitarle el trono, de hacer ese acto de quitar el trono, de usurpar el trono. Y eso es de la misma casa, ni siquiera sus amigos, sino sus hijos, su familia. Pero aquí veo que David comete el mismo error que cometió Judas. Porque Judas cometió el pecado y se ahorcó. Claro, estaba escrito que él tenía que morir porque era el hijo de perdición. Pero no hubiera cambiado la historia de Judas si él viene al Señor y le pide perdón. No se hubiera aplacado la ira de Dios cuando estaba sucediendo todo esto si David le dice: Señor, perdóname por favor, y detén tu mano, detén eso. Eso lo vemos en varias partes de la Biblia, como hombres y mujeres se arrepintieron, pueblos se arrepintieron, y Dios cambió el estado de esa gente. ¿Por qué? Porque doblegó su orgullo y se postraron delante de Dios para pedir misericordia. Recordemos que cuando David censó al pueblo, también
Dios lo puso a escoger entre 3 castigos. Y él dijo, no, yo prefiero caer en manos de Dios porque Él tiene misericordia. Y antes de que la sentencia se terminara, David le había dicho, ¿por qué con el pueblo? Si yo fui el que pecó, castígueme a mí, no al pueblo. Eso es una manera de reconocer la falta que se había cometido. Y Dios alejó de David el castigo que le había impuesto. Ahora, ¿no sería que Dios también le hubiera evitado todos estos dolores de cabeza si él viene y se arrepiente delante de Dios y le pide misericordia? Entonces, el diablo nos puede decir a nosotros, usted ya no tiene chance de nada, usted va para el infierno, mire cuántas veces lo ha perdonado Dios, mire todo lo que Dios ha hecho por usted y usted lo ha despreciado. Acuérdese que el diablo es astuto y es mentiroso y le está diciendo eso para que usted no vuelva sus ojos a Dios. No importa lo que hayas hecho, el pecado que hayas cometido, vuélvete a Dios porque la misericordia de Dios, la gracia de Dios nos cubre y nos perdona. Es necesario que reconozcamos que la misericordia de Dios es demasiado grande para que nosotros corramos a Él y Él nos dé esa bendición de volvernos a recibir. Aquí es donde nosotros debemos decir verdaderamente Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Hay un problema serio en nosotros y es que muchas veces Dios nos perdona, volvemos a tener comunión con Él, pero se nos olvida eso y hacemos lo que hizo Pedro después de que Dios a través del Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Yo te amo. Pedro, ¿me amas? Más que esto, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Y dice que se entristeció porque 3 veces le preguntó, pero fueron las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Y después de que Dios lo perdona, de que se reconcilia, él le dice, Señor, ¿y este qué? Preguntándole de Juan, que venía detrás de ellos. Y el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Entonces preocupémonos por nuestra salvación, por nuestra relación con Dios y digamos, gloria a Dios porque me perdonó.